Queridos amigos del diario La Hora, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de las entrevistas de los días lunes, donde tocamos temas relacionados con el país y con la región también. Bueno, antes de iniciar, pues quiero invitarles a que ustedes puedan ingresar a nuestra página web. Tenemos algunas noticias del día de ahora. Primero, pues las declaraciones últimas del presidente Daniel Noboa, donde se refieren a varios asuntos, incluida la vicepresidenta Verónica Abad, y donde él pues insiste de que ella se va a ir y que ya tiene un mecanismo como constitucional, dijo, y dejó al periodista que lo entrevistaba y también al país con la intriga de saber cómo va a solucionar, es decir, cómo o no ingresa la vicepresidenta como presidenta o él asume como presidente candidato y en campaña. Todavía eso no lo conocemos bien. Bueno, también tenemos algunas notas económicas, por ejemplo, cómo los ecuatorianos gastaron más de 6.400 millones a través de tarjetas de crédito entre enero y mayo del 2024. Ahí están todos los detalles, notas sobre Jorge Glass, la asamblea, todo lo que ha sucedido el día de hoy. Bueno, también recuerden, tenemos una cantidad importante y también personajes muy buenos en columnistas de opinión. Hoy está Paco Moncayo, Manuel Castro. Ustedes también pueden revisarlas del fin de semana, por ejemplo, Emilio Palacio, donde él todos los domingos le saluda al presidente de la República y le escribe. Bueno, el día de hoy vamos a tratar dos temas, queridos amigos. El primero es sobre migración y el segundo, pues, sobre la campaña política, que aunque no es oficial, pues ya estamos, ¿no? Ya hay precandidatos, ya hay anuncios de qué más o menos pueden hacer las personas que quieren mejorar la vida de los ecuatorianos, ¿no? Vienen las ofertas electorales. Bueno, vamos a iniciar con Lorena Mena. Lorena Mena, muy buenos días. Lorena, mucho gusto. Muy buenos días, Jen. Un gusto también saludarte a ti y a toda la audiencia de la hora. Mil gracias, Lorena. Bueno, les comento un poco de Lorena Mena. Ella es ecuatoriana, está radicada en México, de hecho nos acompaña hoy desde México. Es doctora en Ciencias Sociales y es directora de Continente Móvil, que es una organización que se dedica a tratar el tema de las migraciones. Y precisamente le hemos pedido pues, que nos acompañe el día de hoy, porque la semana pasada Continente Móvil difundió las últimas cifras sobre migración en México. Y pues nos contaba a través de la cuenta de X de Continente Móvil que hay un incremento muy importante de los ecuatorianos en México, un 69% adicional. Van más de 61.000 eventos, dice Continente Móvil. Además, pues, eh, ellos pues son el segundo, los ecuatorianos somos el segundo país luego de Venezuela, que ellos en cambio están por más de 160.000, que son el primer lugar. Pero hay unos datos adicionales que quisiera también pues comentarle a Lorena, y es esta medición de Gallup, que nosotros también la publicamos, y es que casi medio país quiere irse. Bueno, literalmente en enero eran 43% de ecuatorianos quiere irse del país. ¿Y esto por qué? Por dos asuntos, el tema económico y el tema de seguridad. Además, también publicamos el siguiente dato de Child Fund, que es 72% de los estudiantes de bachillerato tienen interés por irse. Fíjense, los chicos que están en los 3 años estos todavía en el colegio. Es decir, es como que vivimos una fuga, ¿no? Eh, y además, pues esto no es que es propio del estrato más bajo de los ecuatorianos, los que ganan menos. Esto pasa en todos los estratos. Hasta la gente que tiene mucho dinero, pues ve el futuro de sus hijos fuera del Ecuador, no dentro del Ecuador. Muy bien, con este preámbulo, Lorena, ¿por qué el aumento tan significativo de los últimos datos que tiene Continente Médico? Sí, Jen, pues bueno, muchas gracias por este espacio y comentarte que el flujo de ecuatorianos que están atravesando México con la intención de llegar a los Estados Unidos es un fenómeno que se viene pues ya reportando desde antes de que se quitara el tema
de lo de la visa, ¿no? Que las personas pueden entrar a México sin un visado y esto hizo que se incrementara el número de ecuatorianos que estaban llegando a este país con la intención pues de llegar en realidad a los Estados Unidos. El hecho es que pese a que se quitó el visado, lo que se temía, y en efecto sucedió, es que Ujú. de todas maneras pues no se detuvo la migración. Lo que hizo fue que se encaminó por vías irregulares, incrementó incluso el costo para poder llegar hasta los Estados Unidos, porque pues, el negocio de los traficantes es precisamente este, ¿no? Ayudar a evadir para poder llegar. Entonces, el año pasado, básicamente 2023, fue un año en que se cumplieron récords históricos, no solo de ecuatorianos, sino de todos los flujos, o la mayoría de flujos migratorios que están atravesando México, con cifras realmente alarmantes. Ya el año pasado, en los números de eventos de migrantes irregulares ecuatorianos atravesando México habían superado los 70.000 eventos. Aquí vale aclarar, estas estadísticas son de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, que son de la Secretaría de Gobernación de México, y Ujú. estas estadísticas hablan de eventos, no hablan del número de ¿Qué personas. es, justamente, cuál es la diferencia? Sí, lo que pasa es que el Instituto Nacional de Migración, cuando hace detenciones de personas migrantes, puede haber detenido a una persona una, dos veces, tres veces, porque muchas de ellas, al ser devueltas, llevadas más abajo, vuelven a intentar, vuelven a ser detenidas. Mm, Entonces, puede haber una duplicidad o se triplica el número digamos, se piensa que son personas diferentes, cuando ya se hace la revisión resulta que es una misma persona que puede haber sido detenida dos, tres, en varios intentos, ¿no? Entonces, lo que hace esta unidad es contabilizar ya, confirmando bien los datos, de detenciones, ¿no? Del número de personas, precisamente para que no haya esta duplicidad de información. Por eso se cuentan eventos, no número de personas, porque una misma persona puede haber intentado varias veces el cruce o haber sido ok. detenida por las autoridades. Y estos datos que estoy mencionando Ujú. son datos de detenciones, es decir, personas que han sido detectadas por las autoridades migratorias mexicanas. Las que no se han detectado, pues obviamente no están en la cuenta y pues pueden ser mucho más en los números. Pero el año pasado, como te digo, eran más de 70.000 eventos ya de ecuatorianos. Esto ubicaba al Ecuador en el cuarto lugar de migrantes irregulares detectados en México, después de Venezuela, que estaba en primer lugar, de Honduras y de Guatemala. ¿Qué ha pasado este año? Ujú. En lo que va del año, al menos en las cifras que están disponibles hasta mayo de este año, es que Ecuador ya se ubica en el segundo lugar de detenciones en México, con más de 61.000 eventos de migrantes irregulares de Ecuador detectados y algo particular o importante que hay que destacar, porque a veces se suele confundir esta información, este número de eventos no equivale a ecuatorianos que han sido deportados o han sido devueltos por el gobierno mexicano. Es muy distinto lo que ocurre en realidad con las personas que han sido detectadas. Una vez que han sido detectadas en territorio mexicano, las autoridades proceden a procesarlas y según esto se dispone qué va a pasar con estas personas. En estas estadísticas que hemos revisado, lo que hemos visto es que de estos más de 61.000 eventos, apenas entre enero y mayo se han sido devueltos 141 casos, digamos, de ecuatorianos. Es Digamos, muy poquita un la noventa y cantidad. nueve por ciento se quedan, en teoría. Exacto. 99.7% de los casos Ujú, no han sido devueltos. ujú. ¿Qué es lo que está pasando con la mayoría de estas personas que no son devueltas? Según la revisión que hacemos de las estadísticas, pues vemos que la gran mayoría, estos son más de 61.300 eventos por ahí, no se les da, se los ubica una categoría que se llama no sujetos a devolución, y esto implica que se les hace un procedimiento migratorio distinto u opcional a la deportación o la devolución, y de estos eventos a la gran mayoría, más de 47.000, se les han dado oficios de salida. ¿Qué son los oficios de salida? Ujú. Son documentos administrativos que da el Instituto Nacional de Migración, en el cual la autoridad migratoria le dice al migrante: tienes un plazo de 30 días para dejar el país, no vas a salir como deportado, es decir, con la figura como tal de deportado, sino que tú de manera voluntaria tienes que abandonar el país. Y este documento es el que erróneamente muchos migrantes suelen llamar salvoconducto, piensan que es un salvoconducto o un permiso para estar en México, y es el que están utilizando muchos para, una vez que lo obtienen, seguir su tránsito hacia el norte de México con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Entonces, es lo que está pasando con la mayoría de personas que son detenidas, digamos, porque al final
pues digamos, son soltadas, ¿no? Y lo que hacen es Ajá. proseguir su camino hacia los Estados Unidos, ¿no? Y la gran Hay cantidad de detenciones que luego se ven. de estos 61.000, digamos, de esta información, obviamente que no es un subregistro, sino que, de hecho, como ustedes mencionan, son más los ecuatorianos que llegan. De esos, ¿cuántos logran cruzar finalmente a Estados Unidos? ¿Hay alguna referencia? Es complicado saberlo Ujú, porque si hacen el cruce de manera irregular, pues no es posible contabilizarlo, ¿no? No hay como cuantificar. Lo ujú, que se sabe es cuando intentan el cruce a los Estados Unidos y son detenidos ahora sí por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, pues se sabe el número de personas que intentaron llegar a los Estados Unidos y son procesadas por el gobierno de Estados Unidos. Que ahí también proceden varias cosas. En buena parte de los casos, pues lo que se está haciendo ya es devolviendo personas a través de título 8 por los Estados Unidos, que es un título que señala que no tienes, pues, argumentos válidos o una forma irregular de estar en los Estados Unidos y lo que hacen es procesarte ujú, para una eventual devolución. Lo que ocurre con Estados Unidos es que muchas veces hacen vuelos de deportación, acumulan un número determinado de personas para llevarlos en vuelos hacia el Ecuador. En otros casos, aunque esos son más complicados de documentar, ha pasado que están devolviendo personas no mexicanas hacia México. ujú. Entonces, en esos casos puede haber también ecuatorianos en ciudades fronterizas que ya han sido devueltos. Y esos casos, cuando ya han sido devueltos, tienen una prohibición de entrar a los Estados Unidos de 5 años. Y ahí es cuando también muchos recurren a coyotes para intentar ya cruzar por las vías que no sean detectados, ¿no? Entonces es difícil Mm, contabilizar cuántos llegaron por esta forma. Otros ecuatorianos, lo mencionabas tú al inicio, personas que de todos los estratos económicos están saliendo del país y hay muchos ecuatorianos que sí están entrando, por ejemplo, a los Estados Unidos de manera regular. Lo suelen hacer con las visas, ¿no? Muchos ya tienen acceso a visas de turismo y esta es la vía por la cual muchos suelen irse, a lo ujú. mejor por temporadas, hacen migraciones circulares que llegan a Estados Unidos, están un tiempo, prueban suerte o hacen algo de dinero, aunque no es legal trabajar con visa de turista, pero hacen algo de dinero, regresan a Ecuador y están a veces en esta migración circular, ida y vuelta. Pero son diferentes condiciones. Las personas que tienen posibilidades a lo mejor de entrar con visa de turista, que no debería ser así para poder trabajar o quedarse, pero está ocurriendo, y estas otras personas que utilizan México como el trampolín para llegar a los Y Estados Unidos. eso está sucediendo. Y se van familias enteras con la visa de turismo, se van con los hijos, adolescentes o menores de edad, y eso lo conocen sus propios compañeros, ¿no? Es decir, en los colegios, en las escuelas, de que tal o cual pues ya no regresa para el próximo año porque ha salido del país él y su familia. Eh, Lorena, ¿qué tanto está pesando? ¿Cuáles son los efectos reales de la ruptura diplomática entre Ecuador y México con respecto a todo esto de la migración irregular? ¿Lastima, no lastima o en realidad pues da igual? Mira, un asunto es que desde el año pasado, esto que te menciono de que muchos ecuatorianos no estaban siendo devueltos por autoridades migratorias, realmente las cifras eran altas también. El año pasado, como te digo, hubo más de 70.000 eventos de detenciones de ecuatorianos y de esos, en todo el año pasado solo se devolvieron desde México un poquito más de 2.000 ecuatorianos. No era como muy común que hayan procesos de deportación por parte de México hacia Ecuador, pero se estaban dando para esto pues se requiere igual un trabajo binacional con autoridades consulares. En este Ujú, momento que no tenemos autoridades consulares, pues es mucho menos probable que se den estos ujú, procesos de devolución, como lo estamos viendo también con estas cifras a mayo. La mayoría pues se les está dando la opción de abandonar el país de manera voluntaria, porque no hay tampoco estos acuerdos. Implica pues hacer mucho más esfuerzo para tratar de coordinar esta actividad. Y el otro efecto que está teniendo pues es con la migración irregular, obviamente, personas que en su tránsito pues suelen ser víctimas de delitos en territorio ujú, mexicano y al no haber autoridades migratorias, perdón, autoridades consulares ujú, de Ecuador a quienes acudir cuando ocurren estas situaciones, hace mucho más vulnerables a las personas migrantes que están en esta situación irregular, que pueden ser víctimas de secuestro, pueden estar desaparecidas, sus familiares a veces no saben, les ujú, pierden el rastro durante varios días y no hay a quien acudir, a quien llamar. La información que se ha dado solamente es que en casos de vulnerabilidad se recurra a las oficinas consulares de Ecuador que están en Guatemala o a las que están en Phoenix y Houston, pero eso es vía correo, vía teléfono, esperar a ver cuándo te contestan. Entonces,
Realmente es muy complicado. La desprotección que existe para la población ecuatoriana es mucho más compleja ahora. Entonces, según los análisis y datos bueno, testimonios que ustedes tienen, los efectos sí son reales, es decir, si hay una desprotección como lo sostienes. Sí, efectivamente. Esto incluso es aprovechado por los traficantes de personas al saber ellos, pues obviamente que no existen quien vele por los derechos de los ecuatorianos de manera Ujú. física en territorio mexicano suele ser aprovechado por las personas que trafican o que pues secuestran migrantes a veces para exigir más dinero a cambio, ¿no? De rescate y ese tipo de cosas, porque saben que no va a haber una autoridad que de inmediato pudiera tomar acción para intentar ubicarlos o rescatarlos. Entonces, Muy bien. esto es un tema que hay que tomarlo muy en serio porque no ha Ujú. ocurrido casos, no todos los ecuatorianos que sufren esto lo denuncian, también por temores, pero en los casos que se ha hecho público este tipo de situaciones, pues es el problema. Tener que recurrir a cuántas instancias, cómo, de qué manera se diseña algún tipo de protocolo que esté a disposición de familiares para que cuando ocurren este tipo de casos, saber hacia dónde acudir, ya que no hay representación consular en México. Uno de los datos y cifras que me llamó mucho la atención de Continente Móvil es que de estos 61.000 eventos de ecuatorianos, y con este incremento enorme más del 60%, 4.330 están relacionados con menores. ¿Cómo es la situación de los menores, Lorena, de los ecuatorianos más pequeños que también caminan o viajan? Caminan y viajan, ¿no? Sí, en efecto, bueno, la gran mayoría de casos con menores de edad está pasando con menores que le llaman aquí acompañados, ¿no? Tienen aquí hay estadísticas de menores acompañados y menores no acompañados. Ujú. Las de menores acompañados son las que están predominando, es decir, esto nos habla de unidades familiares, de grupos familiares que se están desplazando por territorio mexicano, entonces es lo que suele ocurrir. En esos casos, por ejemplo, cuando son detenidos por las autoridades mexicanas, lo que ellos hacen es un procedimiento de verificación primero de la cercanía o el parentesco que tiene el menor con la persona adulta con la que están viajando. Suele a veces pasar que el menor de edad no viaja con un papá o con una mamá, viaja a veces con un tío, algún familiar o a veces ni siquiera un familiar, el padrino, o sea, ese tipo de cosas se intentan como indagar cuando se hacen estos procesos de detención porque según eso la autoridad está aquí facultada a que prevalezca el interés superior del niño o la niña y del adolescente y en esos casos pues ellos deciden qué se hace con el menor de edad. Si son casos de menores no acompañados, lo que hacen es un procedimiento en el cual ellos evalúan Ujú. las causas por las cuales el menor de edad salió del país y se ve una eventual forma de retornarlo al país de origen. Si ven que las condiciones del menor en el país de origen pues son las más favorables para hacer esta devolución. Cuando no son las más favorables, porque a veces hay menores que viajan solos porque se van a reencontrar con sus papás que ya Ujú. emigraron a los Estados Unidos, no tienen a dónde ser devueltos, entonces proceden de otra manera, ¿no? Son procesados a una entidad que se llama el DIF, que es una dirección que atiende a la infancia, y de ahí se ve pues qué se puede hacer con el menor de edad, Y ¿no? Se les da en la regularmente, mayoría de casos ¿qui- visas humanitarias para que estén en Ecuador, perdón, en México de manera ¿y quién se legal hace hasta ver. cargo de ellos? ¿El Estado mexicano? En ese O caso, sea, sí existe una prohibición de ¿sí? que estén, por ejemplo, en estaciones migratorias, ¿verdad? Antes a los niños se los ubicaba en estaciones migratorias y eso pues fue muy cuestionado por las defensores de derechos Ujú. humanos porque son condiciones que no son óptimas para un menor de edad. Entonces lo que hace es llevárselo ahora a albergues un poco más especializados en el trato de los menores y ahí están pues un tiempo, digamos, bajo el cuidado de la dependencia gubernamental a cargo, ¿no? En el caso de México, hasta ver qué pasa con esos menores. En buena parte, pues suelen ser devueltos a sus lugares de origen, donde si existe algún adulto o algún familiar responsable que pueda hacerse cargo de ellos, ¿no? Entonces, Muy eso bien, ya es muy discrecional. perfecto. Bueno, queridos amigos, estamos con Lorena Mena, quien es doctora en Ciencias Sociales y directora de Continente Móvil, una organización dedicada exclusivamente al tema de migraciones. Estamos hablando sobre el aumento de viajes de ecuatorianos por México para llegar a Estados Unidos. Vamos hacia la parte final, Lorena. Bueno, la ruta migratoria de México a Estados Unidos es catalogada como la más peligrosa del mundo. Eh, ¿Qué les puedes actualizar tú a las personas que tal vez tienen un deseo de migrar? Porque vemos que hay un aumento.
sobre los riesgos y peligros que hay, ¿no? O sea, sabemos acá, por ejemplo, hemos publicado también en el diario cómo mafias que están conectadas con mafias mexicanas, pues están muy bien conectadas, muy bien coordinadas y hacen pues el envío de personas y cobran la plata, ¿no? Van pagando como por país o por tramos, dependiendo. Es algo que parece que todavía está por fuera del radar de las legislaciones mexicanas, ecuatorianas, centroamericanas, de las policías también, es decir, de los políticos también, no les interesa mucho hablar de este tema, pero ¿qué les puedes decir a las personas que están pensando en viajar e invertir de cierta forma su patrimonio para llegar a Estados Unidos? Sí, mira, primero es muy difícil decirle a las personas no emigres, ¿no? No salgas. Ujú. Hay muchas circunstancias que están haciendo que las personas salgan del país y una circunstancia bastante fuerte últimamente, pues el tema de la inseguridad, la violencia. Personas que, pese a tener a lo mejor un trabajo, no pueden continuar con sus actividades normalmente porque son víctimas de extorsión o de este tipo de hechos violentos. Entonces muchas personas toman la opción de salir y no lo pueden meditar mucho. Tienen que salvar la vida de O sea, manera eso es real, de pronta. lo que ustedes han averiguado, eso es una realidad. Se Sí, hay van por muchas la personas. inseguridad porque sufren extorsiones o Mira, hay una vacunas, combinación de ¿sí? factores, ¿no? La Ok. parte económica sigue siendo la primordial, la más importante, la parte económica. Las dificultades de tener un empleo, un salario o ingresos suficientes para sostener la vida, pero está también, tenemos flujos mixtos actualmente. Son estos por situaciones económicas, que son las más, digamos, lo más amplio del filtro, pero la inseguridad es un tema que también está impactando mucho en las decisiones de las personas para salir del país. Y esto pues hay que tomarlo en cuenta, porque si no hay factores, si desde el país de origen hay factores de expulsión que no se están controlando, que no se están mejorando para evitar que la gente salga, la gente no va a dejar de salir. Es Ujú, una realidad, van a seguir emigrando. Lo único que se puede hacer es advertir a las personas que procuren no hacerlo por estas vías irregulares. Es muy difícil porque las vías regulares también son muy complicadas. Obtener a lo mejor un visado para ir a un lugar a trabajar. No todo el mundo tiene el perfil para poder acceder a este tipo de visados y por eso optan por estas opciones. No todo el mundo tiene el recurso económico para hacer una migración regular y está saliendo por el Darién, ¿no? Entonces, es ujú, muy complicado, pero sí mencionarle a las personas pues, que tengan en cuenta que muchas de las ofertas que a veces se hacen de estos viajes o trayectos a través de México son falsas. Les prometen a veces a través de más tarifas que van a ser viajes VIP, donde no les va a pasar nada, que van a estar seguros, pero esto es realmente una lotería. Es decir, puedes invertir mucho dinero en eso, pero realmente existen muchas rutas que coinciden. El tránsito de personas migrantes con las rutas que son utilizadas por el crimen organizado y ellos ven que esto es un negocio, que pueden lucrar de esto y entonces donde puedan tener la opción de secuestrar o retener personas y obtener más dinero, lo van a hacer. Entonces es una ruta bastante ujú, complicada. Cualquier parte de México realmente hoy en día es muy peligrosa, no es como que hay, esta ruta es más segura, en cualquiera al subir desde el centro hacia el ujú, norte puede ser víctima de secuestro. Hay casos de buses enteros que a veces son secuestrados, bajan los migrantes, les piden dinero, el que no tienen ese rato se lo llevan, lo entregan a cárteles. Es una situación muy complicada, entonces decir a las personas que lo piensen dos, tres veces antes de emprender esta inmigración, no les podemos decir dejen de emigrar, es muy complicado decir a las personas, pero que se aseguren de hacerlo en la manera menos riesgosa posible. Ojalá todos pudieran tener acceso a visados para poder ingresar a un país y poder trabajar de mm, manera legal, pero bueno, hay ahorita una acción que a lo mejor muchos la desconocen por los datos de ecuatorianos que hemos sabido que están cruzando México. Hay gente que desconoce que existe CBP One, que es una aplicación que lanzó el gobierno de los Estados Unidos para que muchas personas ingresen a través de paro humanitario a ese país y eventualmente, según el caso, puedan solicitar asilo en los Estados Unidos. Para hacer esa solicitud o más bien la cita, necesitan estar en México. Entonces, muchas personas que están en México están optando por sacar sus citas a través de CBP One. El problema es ujú. que son citas que tardan mucho tiempo, puedes estar meses en territorio mexicano esperando por la cita y eso hace que mucha gente desespere también y decida mejor pagar un coyote e intente cruzar. El tema es que si te detectan en Estados Unidos que cruzaste sin esta vía de CBP-1, pues lo que están haciendo es devoluciones, deportaciones y te dejan 5 años sin posibilidad de regresar a los Estados Unidos. Incluso de intentar aplicar asilo
en lo posterior. Entonces, tener en cuenta que existe esta opción. No es quizás la más rápida, la más emergente, si estás huyendo de tu país por emergencia, Ujú. pero es una vía regular que ahorita es la que está operando más en esta Ok, zona. perfecto, Lorena. Una última consulta. Hay cambios políticos en México. ¿Qué crees que suceda con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Crees que haya, digamos, una política distinta, un seguimiento de lo que fue Andrés Manuel López Obrador sobre el tema migratorio? Eh, Ella, pues, no hay como vías de solución diplomática, especialmente con Ecuador. ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? Mira, ella, de hecho, hace algunas semanas ya le han consultado en medios de acá si existe alguna apertura por parte del nuevo gobierno para restablecer relaciones diplomáticas con Ecuador y Ujú, básicamente han dicho que no. Están ujú. esperando una disculpa del gobierno ecuatoriano para analizar alguna eventual reanudación de relaciones. Pero lo que se puede esperar por ahora es que no va a haber al menos relaciones diplomáticas en el nuevo gobierno, o al menos de entrada, han dicho que no. Y también lo que vaya a pasar pues con la política migratoria mexicana también va a depender mucho de quién va a ganar en los Estados Unidos Mm, las elecciones presidenciales. Sabemos que existe una presión muy grande de los Estados Unidos hacia México para que funcione como un embudo migratorio y según el gobierno que esté de turno, esto puede recrudecerse todavía más. Sabemos que Ahora, si llegan a ganar los republicanos o un Donald Trump, pues la política migratoria va a cambiar muchísimo. A lo mejor van a eliminar este tema del paro humanitario, del CBP-1. Pueden haber muchos cambios allí y mucha gente que está ahorita transitando va a quedar atrapada en territorio mexicano. Entonces, ahora, esto va a depender. la última consulta. Justamente son 3.145 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, 725 con el muro que hizo Donald Trump. ¿El cambio tú crees que sea significativo? Es decir, bueno, eh, Donald Trump siempre fue duro, ¿no? Con la migración irregular y también pues con todos estos operativos, operaciones en donde identifican a personas solamente por su color de piel o por cómo se ven o por cómo se visten. Eh, ¿Tú crees que parece que es lo más probable que gane Trump? eh, que él pueda pues hacer un cambio drástico, significativo, que nos afecte o que le afecte a los migrantes. Sí, de hecho sí, por la experiencia que tuvimos en el pasado de su gobierno, que hubo muchas restricciones y decisiones unilaterales de parte de Estados Unidos que afectaron a México en cuanto a la migración irregular, es inevitable pensar que en el eventual caso de que gane otra vez Trump, esto va a repetirse o se va a recrudecer. Él ha Mm, dicho abiertamente que pues su postura anti-inmigrante no ha cambiado, más bien se ha fortalecido, se ha recrudecido, entonces ujú. no podemos esperar que vaya a haber un cambio donde las personas migrantes no vayan a ser afectadas en el eventual caso de que llegue al poder. Entonces, eso sí va a tener muchas repercusiones, no solo en México, que es ahorita el embudo o el tapón a donde están llegando los migrantes, sino en toda la región, ¿no? Tenemos también el tema del Darién, tenemos todo lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica con las poblaciones migrantes. Entonces, todo esto va a tener afectaciones, sin duda. Perfecto. Lorena, mil gracias por acompañarnos en esta ocasión. Espero que no sea la última vez. Unos datos súper interesantes. No, gracias a ti, Jen, y estamos a las órdenes para otra actualización más adelante. Muchísimas gracias. Era Lorena Mena, doctora de Ciencias Sociales, ecuatoriana residente en México.